de pobreza que habría bajado y bastante. ¿Qué mide este número de pobreza? ¿El tercer trimestre? Sí, estamos viendo y lo que vienen diciendo desde el gobierno es que, bueno, van a empezar a ver el dato de inflación que es casi el mismo del gobierno anterior. Entonces, recordemos, hubo un golpe inflacionario muy fuerte durante la época noviembre-diciembre y eso había hecho que el número de pobreza suba. Claro. Había aumentado mucho en el primer trimestre, en el segundo trimestre había bajado un poquito. Este número que estamos viendo ahora no tiene que ver con la actualidad, siempre decimos lo mismo, es una foto que nos llega después de un tiempo, atrasada, que es del tercer trimestre, y dicen que este último trimestre del año se profundizaría aún más la baja de la pobreza. Vamos a hablar de estas cuestiones económicas con alguien que es muy claro a la hora de explicar, que es el profe de Pablo. Profe querido, primero felicidades por el campeonato de Vélez. ¿Cómo estás? Querido, fantástico, esperando la derrota de Estudiantes esta noche. Último partido del año. Último partido del año, es verdad, hoy juega Vélez con Estudiantes. Bueno, después vamos a conversar de este tema con Ale Casar. Profe, de esto que ha pasado esta semana, ¿cuál es la noticia más importante de la semana a nivel económica? Que el presidente de la Nación no se toma vacaciones. No tiene nada que ver con la economía, pero me interesa. ¿Por qué? Porque la realidad no se toma vacaciones, ¿entendés? Bien, sí. Entonces, siempre vos tenés en el criterio del presidente, el ministro de Economía, el presidente va a concentrar un conjunto de temas candentes. Es así. Ajá. Ese es el tema más importante. Después el Fondo Monetario, sí, por lo de la... sobre el tema de pobreza. Sí. Alguien dijo, supongo que en el gobierno, proyección del tercer trimestre es un error. Las proyecciones son para adelante. Lo que hemos visto es una estimación del tercer trimestre, que no la hizo el INDEC, y probablemente el INDEC hoy debería estar trabajando en estimaciones trimestrales de la pobreza, pero fue importante porque aquellos que en el sector privado se dedican a esos temas convalidaron, como aproximadamente, esta caída que no sorprendió desde el punto de vista de la dirección, sí probablemente de la intensidad. 55% del primer trimestre, 51, 39, vaya si no es una caída. Claro. Y mira, te voy a hacer preguntas de comentarios de la calle. A ver, si las cosas no están, si las cosas siguen aumentando, si vemos un montón de gente que todavía la pasa mal, si hay gente que no llega a fin de mes, si a los jubilados le están cobrando los medicamentos que antes no le cobraban, ¿cómo es que bajó la pobreza? Algunas de esas cosas que estás diciendo son cuanto menos exageraciones. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué bajó la pobreza? Se recuperó el nivel de actividad económica, se recuperó el nivel de salario real, no tanto, digamos así, el empleo, y bajó violentamente la tasa de inflación, sobre todo la porción de alimentos. Sí. Hay que entender que el índice de pobreza es un estimador muy poco robusto. ¿Qué quiere decir? Que pequeñas diferencias te pueden subir o bajar 3, 4 puntos porcentuales lo que es la estimación de pobreza. Acá y en cualquier lugar del mundo. Por lo cual, vos tenés que tomar esto como órdenes de magnitud. Suponete que en vez de 38,9 hubiera salido 40,2. Es lo mismo. Claro. ¿Entendés? Hacer decimales con este tipo de cosas es una exageración. Me parece que lo que muestra es la tendencia. Ahora vamos a la otra cosa que vos estás diciendo. Hay gente que estaba teniendo problemas económicos, chocolate por las noticias. Pero esto de que la gente no se enteró que el nivel de actividad económica dio vuelta desde mediados de este año para adelante, es poesía, es una exageración. La realidad siempre es heterogénea, mi querido amigo. Las estimaciones de consumo, cuando toman algún canal, independientemente de las modificaciones, están mal hechas. Porque lo contrario, estaríamos pensando que desde junio aumenta la producción y baja el consumo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los productores hacen cada vez más inventarios involuntarios. No puede ser, ¿entendés? Sí, claro. No puede ser. Insisto, la realidad es heterogénea. Hay toda clase de cosas. Ahora, la otra cosa que hay que decir es que en general, en los medios de comunicación hay sesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Vos escuchaste alguna vez algún jubilado que diga, mire, como a mí me regalaron la jubilación, cualquier cosa que me dé me viene fenómeno? No. En todos los testimonios de jubilados aporté durante 30 años y me jodieron. Bueno, eso es una parte de la realidad, ¿entendés? Claro. Entonces, ahí, yo no estoy diciendo que vos edites los comentarios que a vos te llegan, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que finalmente
se protesta de determinada manera y eso induce la existencia de cero. Se entiende. A ver, lo que es muy evidente es que la pobreza está directamente vinculada con la inflación. La pobreza creció muchísimo cuando la inflación se desbocó, es evidente, y ahora que la inflación está a la baja, es evidente que la pobreza también está a la baja. ¿Está tan directamente relacionada la inflación con la pobreza? En buena medida. Si vos mirás, nosotros tenemos estadísticas de pobreza de hace, qué sé yo, varias décadas. Agarrar el gráfico y vas a ver que tiene que ver con picos de hiperinflación, digamos, y cosas por digamos, por el estilo. Bien. Profe, voy a apelar a tu experiencia, ¿no? Vos sos un par de años más grande que yo. Yo el otro día estaba en la mesa de Mirta y estábamos hablando de la situación económica y a mí me parecía que, evidentemente, hay mucha gente que la está pasando mal, pero la está pasando mal por decisiones que se han tomado en los últimos 40 años, 50 años, por ahí 60 años. No quiero exagerar. Hay reclamos de los jubilados. Yo desde que tengo noticia, los jubilados se quejan de que cobran poco. Hay reclamos vinculados a la pobreza. Desde que yo tengo idea, siempre hay una queja de la pobreza, pero lo que sí es creciendo la pobreza. Llegamos a 50 puntos de pobreza. ¿En qué momento la Argentina tuvo 50 puntos de pobreza? Vamos primero a la cosa que estás, digamos así, diciendo. Hay toda clase de situaciones. A mí me gusta decir, mis héroes son los tipos que cuando se levantan a la mañana todavía no saben cómo le van a dar de comer a su familia anoche. Sí. No tienen tipos que andar hueveando, no hacen preguntas inútiles. Usted cómo ve 2025, cosas, porque la realidad desde ese punto de vista es muy contundente. Claro. No hay que insultar a los tipos que ganan menos, que son pobres. Si son humildes o no, no tengamos miedo de decir son pobres. Esos tipos se juegan, no la vida en el sentido literal, digamos así, pero la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos. Han ocurrido millones de cosas. Ahora, mi querido amigo, no hay nada más divertido si te gusta, a mí no me interesa, que el juego del gran bonete entre los dirigentes políticos a ver de quién es la culpa. Claro. Fue acá, los últimos 40 años. Ahora resulta que el problema es que, ¿sabéis cuál fue el problema? Que ganamos las invasiones inglesas de 1806. Si la hubiéramos perdido hablaríamos bien inglés. Una huevada realmente fenomenal. Estábamos tan tranquilos acá y vino Pedro de Mendoza a jodernos. Claro. Bueno, ponemos todo, ¿entendés? Todo. Sí. Si vos te querés divertir con tus amigos, con tus parientes, hay tipo horas, no sirve para entender. Sobre todo porque las decisiones económicas, tanto del gobierno como de la gente, son todas prospectivas. Lo demás queda todo para los historiadores. Claro. Cuando el otro día el presidente de la Nación hace un discurso a propósito de los primeros 12 meses de gobierno, el pasado sirve para hacer creíble lo que dijo del futuro. Es decir, el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei era puro futuro. Cuando dijo equilibrio fiscal, no hay plata, bueno, pues cuando ahora te reitera, te ratifica que no hay plata, decir, guarda que hace 12 meses que lo viene diciendo y mira los resultados, digamos así, que produjo. Mejor que tome decisiones en base a la continuación de no hay plata, independientemente del hecho que el año que viene hay elecciones de medio término, que en la experiencia argentina dicen son importantes, son importantes. Acuérdate, De la Rúa la pierde y Ceballos lo rajan. Alberto Fernández la pierde, se queda y es Pato Rengo. Es verdad. Profe, hubo muchos anuncios con respecto a qué iba a pasar este año. Hay muchos que dicen, bueno, dijo esto, pensamos que exageraba, lo consiguió. Dijo esto, por ahí no llegó a lo que había prometido, pero lo hizo. Dijo que iba a dolarizar, no dolarizó. Dijo que iba a cerrar el Banco Central, no lo cerró. Pero ¿qué está diciendo con respecto al año que viene? ¿Qué va a pasar en el 2020? ¿Qué va a intentar hacer? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a intentar hacer el gobierno en el 2025? Ya sabemos qué es lo que dijo que iba a hacer en el 24 y qué consiguió. ¿Qué está diciendo que va a pasar en el 2025? Porque el escenario es distinto, digamos. Ya no tiene que luchar contra la inflación, no tiene que luchar contra las LELIQ, no tiene que luchar contra todo eso. Ahora tiene que luchar contra otras cosas. ¿Qué va a hacer? Tiene que mantener la lucha. ¿Tiene que mantener la lucha? Claro, querido. Vos fuiste al médico, ¿no? Entonces el médico te dio un régimen, bajaste de peso, fenómeno. Ahora te felicita. ¿Sabes, Horacio? Sí. Ahora hay que mantener, el ajuste fiscal. No es que llegó, gracias. Okay. No. Lo mantiene. Junto a lo cual, hoy la política económica es, no hay plata, más Federico Sturzenegger. Entonces acá viene todo el tema de apertura, de regulación, etcétera, etcétera, donde me habrás escuchado, porque también te lo dije en tu programa,
La preocupación que tengo es si sincronizan o no sincronizan las medidas que por un lado inducen la importación y por el otro lado alivian la producción, digamos así, local, porque es un fenómeno objetivo. Claro. Yo sé porque trabajo como consultor, porque dicto conferencias, cosas por el estilo, y hay que prestarle, digamos así, atención. Vos acordate lo siguiente. Para cualquier productor, el Estado son 3 jurisdicciones. Vos tenés arriba un intendente, un gobernador y un presidente. Se matan entre ellos. Uno quiere bajarle los impuestos, el otro lo quiere subir, el otro intendente te sube las tasas, y vos en el medio decís, peléense, muchachos, que yo me estoy fundiendo. Y sabemos por experiencia, que la velocidad con la cual los estados corrigen es mucho más lento que la velocidad con la cual una empresa puede enfrentar dificultades. Entonces, resulta que después alguien decide que tenía razón y vos ya te fundiste y rajaste a la gente. Claro. Por eso es un motivo, yo diría hoy, por supuesto que no la veo, pero seguramente que al tope de las preocupaciones del ministro de Economía, presidente del Banco Central, al resto de los ministros, está este tipo de consideración. Profe, mi última pregunta tiene que ver con este préstamo del Fondo Monetario Internacional que empieza a circular, ¿no? Que hay mucha gente que dice préstamo del Fondo Internacional, se agarra en la cabeza. Hay mucha gente que dice el principio del final del gobierno de Macri fue cuando empezó a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional y nos terminó generando un lío. ¿Me podés traducir qué significa, o hasta dónde vos me puedas contar, qué significa este nuevo acuerdo que tendría el gobierno con el fondo? No lo sabemos, pero acá es una sola pregunta, pues ya le debemos el fondo. ¿Esto es contabilidad creativa para renovar lo que nos deben o es plata fresca? La verdad, no lo sabemos. Lo que espero, en el sentido de la esperanza, es que en esta negociación con el Fondo Monetario, donde Javier Milei tiene para mostrarle sobre cumplir la meta fiscal, que es la meta, si va a tener una discusión con la burocracia, no en base a la realidad, sino en base al catecismo. ¿Qué quiere decir? Principios generales con los cuales un funcionario del Fondo Monetario llega acá y no sabe si está acá, está en Namibia, está en Egipto, cosas por el estilo, y dice exactamente lo mismo, y nunca va a ser penalizado por aplicar el catecismo. Si ese fuera el caso, entonces de repente esta vinculación personal entre Milei y Trump tiene que ser usada para decir, Donald, decida a los muchachos del Fondo Monetario que se dejen de joder. Ojalá no ocurra. Porque las relaciones personales internacionales son importantes, pero si no las tenés que usar, es mejor. Claro. Te digo, la negociación con el Fondo Monetario tiene esa carretería, tiene esos carriles. No me parece que sea una prioridad, y además no está en juego la política económica. Lo que no sé es si el Fondo Monetario, basado en qué puede decir, no, me tenés que hacer un salto baratorio. Cosa que espero que se hayan cansado de no decirlo más a lo largo de 2024 y no recomendarlo, pues sería parte, digamos así, de una idiotez. Pero lo quiero saber, ¿sabes por qué lo subrayo? Porque el Fondo Monetario tiene su procedimiento y su burocracia. Vos recordás que el acuerdo de 2018 implicó que a la burocracia del Fondo Monetario, lo voy a decir en latín, le tocamos el culito, porque fue un acuerdo absolutamente político, sin ningún tipo de fundamento técnico, por lo cual nos dieron 45.000 millones de dólares para que Macri pudiera llegar al final de su mandato sin declarar el default, ganar las elecciones, se reabrían los mercados internacionales y le devolvíamos la guita. Claro. Ganó Alberto Fernández, no le devolvimos nada. Esto es contrafáctico. Creo que hubiera ganado Macri, tampoco se lo hubiéramos devuelto. Sí. Pero ahí quedó, y esto está flotando. El acuerdo 2022, ¿verdad? El acuerdo 2022 está basado en, ya nos habían dado la guita y sabían que nunca le íbamos a pagar. Sí. Es decir, es una cosa, es contabilidad creativa, bueno, el de acá, bueno, quiero verlo. Ajá. Bien, clarísimo. Profe querido, gracias. Lo mejor para hoy a la noche. Me imagino, no tiene WhatsApp, le tengo que mandar un mail. Si lo quiero felicitar hoy por el triunfo, le tengo que mandar un mail. Loco. Pero que yo soy un tipo, ya estoy suficientemente loco sin estos métodos modernos. No necesito más. Que diga un pronóstico. ¿Qué diga un pronóstico? Pará, ¿querés hacer una, como dijo, había que, ¿querés hacer un pronóstico o una estimación de lo que puede llegar a suceder hoy? Muy sencillo, anotá. Dale. Arranca con empate. Se la jugó. Te digo algo. Esta es antológica y lo escucho en increíble cantidad de partidos. Es material de estudio mío con mis alumnos en la universidad. Está el tipo transmitiendo el partido. Aparece un contraataque y ¿sabés lo que dice el tipo? ¿Qué dice? Si le hace bien es gol.
Sí, sí, claro. Sí. Es autológico. Y pero en es un tiro libre, si pasa la barrera, es gol. Sí, En un tiro libre claro. es lo Claro, y mismo. lo siguen diciendo, es increíble. Si toca la red del lado de adentro, Sí, es gol. Maravilloso. Profe, gracias. Si no volvemos a hablar, felices fiestas y gracias por acompañarnos durante gran parte del año, ayudándonos a Por entender favor, la economía. abrazos Sos y muy besos para generoso todo con el mundo y que la nosotros. pasen bien todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias, profe. Hasta la próxima. El profe de Pablo, un lujo que Es nos como la permite. tuya, penal bien pateado es gol. No, lo mío es una confirmación. Lo mío es una confirmación. Penal bien pateado es gol. No es si la hace bien es gol, si patea y entra dentro del arco y el arquero no la tapa es gol. No, penal bien pateado es Ya lo gol. vamos a repasar en los Greatest Hits. Ya lo vamos Fue a una repasar. gran conversación esa, Sí, Tengo otra para discutir en un rato. Es un sueño.